Tengamos una meditación de la bendita y santa palabra del Señor entonces. Y vamos a continuar, queridos hermanos, en las meditaciones que hemos estado trayendo en torno a la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Estamos en el capítulo número 2. Nos quedamos anclados en el versículo número 6, 5, 6. Y vamos a volver a leer allí en estos versículos, aunque queremos adelantar a los versículos 7 y 8. Pero vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo la palabra de Dios. Versículo 5, para resumir la lectura, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra en nuestros corazones. En este capítulo número 2, el apóstol Pablo está presentando una defensa, una apología de su ministerio. Le citaba a usted cuando iniciamos este capítulo número 2 un ejemplo que no es propio, lo escuché, y el hermano decía que leer las epístolas del apóstol Pablo, leer las epístolas, es como que estuviéramos sentados a la par de alguien que está hablando por teléfono. Nosotros escuchamos lo que está diciendo el que está a la par nuestra. No escuchamos lo que le está diciendo la otra persona que está en la línea, pero sí podemos deducir en base a la respuesta o a la plática de la persona que tenemos a la par, podemos deducir lo que la otra persona, su interlocutor, le está diciendo en ese teléfono. Y efectivamente, eso es lo que vemos acá. El apóstol Pablo, capítulo número 1, habla de cómo fue el éxito que ellos tuvieron como apóstoles del Señor con la predicación del evangelio y las evidencias que se vieron en torno a la salvación o respecto a la salvación de los tesalonicenses, que ellos llegaron a ser una iglesia modelo para la época conocida o para sus vecinos. Y en el capítulo número 2, pareciera que los tesalonicenses le están diciendo, hermano Pablo, cuando ustedes salieron, esos mismos judíos nos empezaron a hablar cosas de ustedes. Nos dijeron que ustedes probablemente ustedes eran de esos predicadores itinerantes que andaban de un lugar a otro, que solamente estaban interesados en nuestro dinero, en nuestras atenciones, y que ustedes se olvidaron y que lo podíamos ver que ya llevan unos meses sin ustedes haber regresado. Es obvio que cuando vamos a ver el libro de los Hechos, cómo fue que el apóstol Pablo salió, los judíos los persiguieron y se fueron a Berea. Los persiguieron, esos judíos de ahí de Tesalónica, los persiguieron hasta allá en Berea. El apóstol Pablo les predica allí, sigue predicando el evangelio allí en Berea, pero sigue huyendo el apóstol Pablo hasta pasar por Corinto, hasta llegar a Atenas, y desde Corinto el apóstol Pablo entonces escribe esta epístola. Pero las acusaciones se giraban en torno al apóstol Pablo, al ministerio, poniendo en duda las intenciones, los propósitos que el apóstol Pablo tenía al predicar el evangelio. Esto tiene una razón de ser. El hecho que el apóstol Pablo exponga su forma de trabajar en el ministerio, esto tiene una razón de ser, porque lo estaban obligando a hacer eso.
En los debates hay unas cosas que se conocen como falacia. Y hay una falacia que se llama la falacia ad hominem. Literalmente significa contra el hombre. Lo que consiste esta falacia es que se ataca a la persona y no al argumento de quien está, que está presentando esa persona, porque esperan que atacando a la persona van a desvirtuar y las demás personas van a dudar de la capacidad de la sinceridad de ese mensaje. Entonces, cuando nosotros no sabemos o cuando unas personas no saben sobre acerca de eso, de las falacias, fácilmente se pueden dejar llevar por ese tipo de falacias. Cuando las personas lo que tienen que hacer es contraargumentar y atacar el argumento de aquella persona. Entonces al apóstol Pablo le estaban atacando a él y estaban con eso, querían mermar la influencia que tenía el apóstol Pablo con los hermanos de Tesalónica. Entonces, cuando le estaban hablando acerca de sus intereses, estaban hablando acerca de las verdaderas intenciones del apóstol Pablo, es decir, cuando estaban atacando ese lado del apóstol Pablo, es como iban bajando y rebajando, digamos así, la calidad y poniendo en duda las intenciones del mensajero, por lo tanto, iban a poner en duda al mensaje. Y el apóstol Pablo, eso se encarga de atacar acá. Por eso el apóstol Pablo cita e invoca al Señor como testigo. Dios es testigo, dice la palabra del Señor, versículo número 5, Dios es testigo. Y más adelante en el versículo 9, perdón, el versículo 10 dice, vosotros sois testigos y Dios también, de cómo nos hemos comportado de entre vosotros. Y dice, dentro de otras cosas, dice el apóstol Pablo, nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, es decir, que el apóstol Pablo no utilizaba las lisonjas con tal de obtener ganancias personales o algún beneficio personal, como lo hacéis, ni encubrimos avaricia. Se refiere a que las intenciones del apóstol Pablo al predicar el evangelio no era sacarles dinero a ellos. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres. Esto ya lo meditamos en su momento y probablemente la gloria de los hombres, si atendemos nosotros el contexto, es decir, las palabras que rodean el pasaje, esta expresión gloria de los hombres puede referirse a el derecho que tenían el apóstol Pablo y sus compañeros de la manutención, porque más adelante dice gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. El apóstol Pablo era un predicador que hacía tiendas. Bien podría alguien preguntar, ¿será que era un tendero en lo que hacía tiendas y que en sus ratos libres predicaba? ¿O era un predicador que en sus ratos libres hacía tiendas? El asunto es de que el apóstol Pablo, para no poner tropiezo al evangelio y para que no sea acusado, el apóstol Pablo había decidido mantenerse él mismo, es decir, tener una actividad económica. El apóstol Pablo no niega esa verdad y ese derecho de que el que trabaja en el ministerio viva también del evangelio. Y eso tenemos que tener ese equilibrio nosotros. En las asambleas cristianas, hemos tomado el modelo del apóstol Pablo. Por eso todo lo hacemos ad hominem, es decir, perdón, todo lo hacemos por el puro honor. Eso es lo que quería decir. El apóstol Pablo le decía que predicó no por el interés económico o por la manutención, y los tesalonicenses lo sabían. Analizando un poco
sobre la vida del apóstol Pablo, vista en Hechos y otros pasajes de la palabra de Dios, he llegado a concluir que el apóstol Pablo tenía una agenda muy apretada. Era un hombre muy disciplinado y tenía todo marcado con horarios, todo marcado con horarios. Cuando una persona trabaja a tiempo completo en el ministerio, bueno, literalmente debe de estar a tiempo completo en el ministerio. Claro que va a atender a su familia, pero va a estar a tiempo completo en el ministerio. Cuando una persona no está a tiempo completo en el ministerio, es decir, una persona no está trabajando en lo material, en lo seglar, esa persona tiene que ser una persona muy disciplinada, muy disciplinada. He llegado a esta conclusión, no es determinante, es probable que usted tenga algún otro criterio, pero en términos generales veo que la agenda diaria del apóstol Pablo más o menos es así. El apóstol Pablo se levantaba antes de que saliera el sol. O sea que el apóstol Pablo ya estaba parado cuando ya los primeros rayos del sol se estaban dando. En las primeras horas hacía tienda y vendía mientras hacía las tiendas. Podemos deducir esa actividad del apóstol Pablo porque nosotros lo vemos que el apóstol Pablo dice que su oficio era hacer tiendas. Para los rabinos, para los judíos, no solamente era importante, no solamente tener una profesión, sino que además tener un oficio, es decir, tener una actividad. Se piensa que el Señor Jesucristo, el maestro de maestros, maestro por excelencia, se cree que el Señor Jesucristo fue carpintero. El apóstol Pablo también tenía esto, además de pertenecer al Sanedrín, además de ser un teólogo, además, según la ley judía, además de todo eso, Saulo de Tarso, su oficio era hacer tiendas. Y esto le ayudó en el ministerio cuando ya se hizo cristiano, porque el apóstol Pablo él hacía tiendas y mientras hacía las tiendas, no cabe duda, vendía esas tiendas. Con el ingreso que él tenía, el apóstol Pablo se mantenía él y ayudaba a los pobres. Tenemos que reconocer que al apóstol Pablo le enviaban donativos a algunas iglesias. Precisamente cuando él estuvo en Tesalónica, y él escribe la epístola a los filipenses, él reconoce a los hermanos de Filipos y les dice, una y otra vez enviasteis una ofrenda. Así de que el apóstol Pablo recibía la ofrenda. ¿En qué invertía el apóstol Pablo las ofrendas que le daban? El apóstol Pablo, por ejemplo, a los corintios, él escribe que cuando él llegue no se recojan entonces ofrendas y que cada uno ponga parte, según haya prosperado, el primer día de la semana. Y entonces para que cuando él llegue no se recojan ofrendas. Y entonces aquellos que hubieran designado los hermanos de Corinto a que fuesen con él para llevar ese donativo a las iglesias de Judea, las iglesias más pobres. Así de que el apóstol Pablo, claro, utilizaba o recibía donativos, pero eso se iba siempre para la ayuda de los más pobres, de los menesterosos, de los creyentes, como también de los inconversos. Entonces, ese dinero que ingresaba de la venta de sus tiendas le servía para la manutención de él, de algunos de su equipo y también para ayudar a otras personas. Así de que consideramos de que el apóstol Pablo en las primeras horas, él hacía tiendas y aprovechaba en vender lo que podía vender. Al mediodía, cuando el sol en aquellos lugares, cuando el sol era abrasador, era más fuerte, estaba en su apogeo el sol,
El apóstol Pablo no iba a descansar, no iba a echarse la siesta después del almuerzo, no se iba a eso, sino que el apóstol Pablo se iba a la escuela de un hombre, de un filósofo llamado Tirano. Este hombre, o el apóstol Pablo, había alquilado esa escuela a esa hora para que él pudiera usar las instalaciones. No es que el apóstol Pablo ahí celebraba los cultos, digamos así, sino que por ser la escuela de ese filósofo, entonces allí él aprovechaba de discutir y dialogar acerca de sus doctrinas, digamos así, de sus teorías, acerca de sus doctrinas con estas personas que acudían allí. O sea que el apóstol Pablo enseñaba el evangelio. Esto que le estoy mencionando de Tirano, lo puede encontrar en Hechos 19, 9 y 10. Más tarde, pasado el mediodía, más tarde, el apóstol Pablo buscaba a personas judías y a personas pudientes para compartirles el evangelio. Y en la noche, ¿qué cree usted que pasaba en las noches? En la noche no se iba a dormir. Cuando los amos se habían ido a dormir y no necesitaban del servicio más de sus esclavos, o sea, hasta que los esclavos quedaban libres de todo compromiso o de servicio a su amo que su amo podía requerir en ese día, el apóstol Pablo aprovechaba porque estos esclavos se reunían en la noche, se reunían y el apóstol Pablo estaba disponible para esa reunión, estaba dispuesto. El apóstol Pablo, ya entrada la noche, se iba a dormir. O sea que el apóstol Pablo sacrificaba horas de sueño con tal de compartir el evangelio. Pero no nos olvidemos de algo. En algún momento el apóstol Pablo tenía que escribir. Él escribía. No solamente las 13 epístolas que vemos nosotros en el Nuevo Testamento, él había escrito. Por ejemplo, en la epístola a los Colosenses, el apóstol Pablo dice que esta epístola, sea leída en otra iglesia. ¿Cuál era la otra iglesia? Se me va ahorita. El asunto es de que hay una epístola que no aparezca. Le voy a leer el pasaje, Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces hay una epístola que el apóstol Pablo escribió, por lo menos tenemos esa, que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de la Odisea. No es la misma epístola que aparece en Apocalipsis, es otra epístola. Entonces, vemos nosotros que no solamente eran las 13 epístolas que conocemos y que quedaron en el canon, sino que habían otras. Así de que el apóstol Pablo tenía el hábito de escribir, de escribir. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo fue apresado de todas las actividades que ya mencioné, sus actividades en lo seglar, en la labor, las actividades en la escuela de Tirano, como discutiendo con los filósofos, el buscando a judíos y a personas pudientes en la tarde o en cualquier hora del día, en la noche atendiendo a los cristianos esclavos y predicándoles el evangelio a los esclavos que no fuesen cristianos, el apóstol Pablo tenía que apartar un tiempo para escribir. Eso nos demuestra a nosotros algo, que el apóstol Pablo tenía una agenda muy apretada. Y al tener una agenda muy apretada, el apóstol Pablo era una persona muy disciplinada. Esto es bueno. Esto es bueno,
Cuando nosotros estamos en actividad tras actividad en pro de la obra del Señor, no estamos pensando en tonteras. No estamos pensando en tonteras, en pecado, no estamos pensando en eso, sino que nosotros estamos trabajando modernamente, o es decir, en estos tiempos, bien podríamos decir, como decían las abuelitas, una mente desocupada, el taller de Satanás. Pero el apóstol Pablo tenía todo ocupado. Cuando el apóstol Pablo fue apresado y estaba en prisión, todo esto cambió. Tenía más tiempo para escribir. Predicaba en la cárcel. Hechos 16, se recuerda usted de esa parte. Entonces tenía mucho tiempo para escribir. La epístola a los Efesios, la epístola a los Filipenses, la epístola a los Colosenses, la epístola a Filemón. Esas epístolas son conocidas como las epístolas de la prisión, porque se cree que el apóstol Pablo estaba prisionero en una cárcel de Roma, obviamente, una cárcel de Roma. Él estaba prisionero cuando él escribe. Así de que el apóstol Pablo, cuando estaba en prisión, tuvo más tiempo de dictar sus epístolas, de predicar el evangelio allí en la cárcel. Pero en Hechos vemos algo que es muy interesante. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 28. Hechos de los Apóstoles, le quiero leer ese pasaje, número 28. Le voy a leer el versículo 23 y después me voy a saltar al versículo 30. Cuando el apóstol Pablo, cuando Lucas ya está despidiéndose de su libro de Hechos, dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, cuando estaba en prisión, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. El versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esto sucedió cuando el apóstol Pablo iba en cadenas hacia Roma, y cuando llega a Roma, el apóstol Pablo logró un arresto domiciliario y en una casa alquilada, como lo hizo allá con Tirano, en una casa alquilada, dice que venían a él muchas personas y él aprovechaba en predicarles el evangelio. De tal manera que el apóstol Pablo entonces era un predicador, resolviendo aquella incógnita que le había presentado. ¿Será que era un tendero que predicaba en sus ratos libres o era un predicador que hacía tiendas? El apóstol Pablo toda su vida giraba en torno a la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No cabe duda, el apóstol Pablo es un buen ejemplo que nosotros tenemos para seguir. Las iglesias en América Latina debería de haber, no nos oponemos a si alguien tiene una asociación, alguien tiene alguna iglesia que puede proveer para este siervo mientras él se dedique a predicar, obviamente, el verdadero evangelio, pues está bien, pero máxime en América Latina, en donde hay una pobreza, en donde los congregantes están pasando en pobrezas extremas, allí debería de haber ministros como el apóstol Pablo, ministros que entreguen su vida, pero también que ellos entreguen de sus bienes para servir a los hermanos. Pero tristemente en estos sectores es donde hay más personas que son, yo denomino a esta gente, manchas del evangelio, porque mientras sus congregantes andan en pie,
ellos quieren tener jets privados, jet privados. De verdad, tenemos que tener un equilibrio en este sentido. Luego el apóstol Pablo nos va a presentar algunos símiles que él va a utilizar. Dice el versículo 7. Esto está en contexto de lo que acaba de decir. Dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes de ser carga, antes de ser gravosos a ustedes, antes de pedir que nos mantengan, antes de buscar gloria de ustedes, antes de gloriarnos sobre ustedes, antes de eso, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Note que el apóstol Pablo no asume una postura de arrogancia, imponiendo su autoridad con ellos, sino el apóstol Pablo utiliza una figura como de una nodriza que a su vez es una madre. La palabra nodriza en aquellos tiempos existía y era normal que las familias pudientes tuviesen nodrizas. Una nodriza es una mujer que amamanta a una criatura ajena, Pero note usted la expresión. El apóstol Pablo bien pudo haber dicho o escrito, antes fuimos tiernos entre vosotros como la madre que cuida con ternura a sus propios hijos, sino que el apóstol Pablo dice, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Otra vez, teniendo en cuenta que la palabra nodriza designa a una mujer que amamanta a criaturas o a hijos ajenos. Pero, ¿qué sucede? La nodriza, cuando está amamantando a hijos ajenos, ella lo está haciendo por la paga. Ella se está sacrificando. Claro que sigue siendo leche. Esa leche era sangre que se convirtió en leche. Bueno, no soy científico, ni biólogo, ni nada de eso, pero eso, los nutrientes que ella tiene de su cuerpo y que se convirtieron en leche para nutrir a su infante, la nodriza le sigue trasladando esos nutrientes a ese bebé que es ajeno. Pero esa nodriza lo está haciendo y se está sacrificando porque más adelante le van a dar una remuneración. Le van a dar una remuneración, le van a pagar. En cambio acá dice que esta nodriza, es decir, su oficio es dar de comer a muchos niños que son ajenos, pero aquí dice nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. O sea que estos hijos no son ajenos. Estos hijos, su oficio sigue siendo de nodriza, pero estos hijos son propios. Y la figura acá, que resalta acá, es que cuida con ternura a sus propios hijos. Una pregunta, ¿qué recibe a cambio una madre que amamanta a sus hijos? Vamos a hablar de lo físico. Le están quitando de su leche. Hay algunos bebés que hasta le muerden el pezón de la madre. Cuando ya les está saliendo los dientecitos al bebé, ellos no tienen el control de eso. Ya por ese instinto, ellos están succionando, pero llegan a morder, incluso aunque sean solo las encías, esa presión para sacar la leche. Así es de que físicamente
¿Qué obtiene la madre? No es tarea fácil que una madre amamante, y me imagino, nunca voy a amamantar a un bebé, pero no es tarea fácil y no es necesario ser hipersabios para entender que una madre se sacrifica por sus hijos en la sola actividad de amamantar al niño. Esta madre lo hace por ver a su hijo bien alimentado, le da sus nutrientes. Es decir, que esta madre algún beneficio físico literal no recibe, sino tan solamente que el niño le diga o le dé una sonrisa, una mirada, y con eso ella queda completamente satisfecha. Porque muchos bebés, después de que le pegan en la espalda, vomitan sobre la misma madre. En el siguiente versículo, el apóstol Pablo aplica su símil y nos lo explica. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El apóstol Pablo, el apóstol Pablo, el carácter del apóstol Pablo, no cabe duda que es bastante completo y es para aprender de él. En una ocasión, con un compañero, estábamos, que manifiesta ser cristiano, estábamos comentando, discutiendo, iba a decir, pero es intercambiar ideas. Entonces estábamos comentando acerca del apóstol Pablo, y él decía, es que el apóstol Pablo era bien duro, como aquellos predicadores que son bien duros. Y él sacaba el caso de Corinto, de la iglesia de Corinto, cuando estaba aquel fornicario, que estaban todas las evidencias contra él, pero no se arrepentía el hombre, y dice, el tal sea entregado a Satanás. Incluso llegó a mencionar y decir, bueno, eso sería como decir hoy, ese tal por cual. Pues no tiene la misma connotación, pero yo le entendía a él. Era muy duro el apóstol Pablo. Y mi postura era que el apóstol Pablo, no obstante, él era duro en algunos momentos. Le cito Primera Tesalonicenses 2:8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Quiero presentarle otro lado del caso del apóstol Pablo. Dice, oh Gálatas, Gálatas 3:1, le voy a leer. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que fue en vano. Mire cómo el apóstol Pablo está hablando acá. Gálatas insensatos. Más abajo le dice, tan necios sois. En el capítulo número 1 y versículo 6 dice que si alguno predicare un evangelio diferente, dice que este sea anatema. Entregaba al anatema a las personas que predicaban otro evangelio.
Dice que cuando las personas hablaban mal del apóstol Pablo, el apóstol Pablo entonces se limitaba, bueno, sea por contención o sea por vanagloria, Cristo es anunciado. Cristo es anunciado. Bueno, ¿cómo podemos nosotros tener un equilibrio y entender el apóstol? El apóstol Pablo, cuando hablaban de él y cuando querían predicar el evangelio por contención, por ser mejor que Pablo, entonces el apóstol Pablo decía, Cristo es anunciado. Y no se fijaba, no lo agarraba personal. Cristo es anunciado. Vamos a debatir, de acuerdo, ¿qué vamos a debatir? La obra de Cristo, y el otro quería demostrar que sabía más que Pablo. Y cuando terminaba de ver, te doy el debate. Cristo es anunciado. Cristo es predicado. Cuando hablaban del evangelio, cuando estaban transgrediendo el evangelio y presentaban otro evangelio, el apóstol Pablo sí se levantaba. En Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo llama la atención al apóstol Pedro. Le llamó la atención porque el apóstol Pedro se estaba ya desviando. Pedro hubiera causado el primer cisma de la iglesia si es que el apóstol Pablo no lo trae a cuentas, no le llama la atención. Pedro hubiera causado el primer cisma dentro de la iglesia y estaba apoyando ya ese primer cisma. Cuando se predicaba el evangelio, Pablo decía, Cristo es anunciado. Cuando predicaban otro evangelio, el apóstol Pablo entonces allí salía a defender el evangelio. A los hermanos de Galacia, el apóstol Pablo les dice, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Vean la expresión del apóstol Pablo. Antes ya el apóstol Pablo les ha dicho, que son insensatos, que son necios. Pero más adelante el apóstol Pablo les dice, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. El apóstol Pablo tenía que ser duro cuando era duro, cuando tenía que ser duro, era duro cuando tenía que ser duro. Pero esto lo hacía el apóstol Pablo por el amor que le tenía a estos hermanos que se estaban desviando. Es bien diferente cuando usted le habla a un hermano que está desmotivado por algo. Es bien diferente cuando le habla a un hermano porque ha muerto un familiar, un ser querido, y usted quiere motivarle, y entonces usted le habla y sus palabras son diferentes que cuando alguien, un hermano, se quiere desviar de la fe. Ahí tenemos que ser un poco más firmes. Tenemos que ser un poco más firmes. Así es de que a los hermanos de Tesalónica, cuando el apóstol Pablo entró, dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El apóstol Pablo ha tomado la actitud de una nodriza que cuida con ternura a sus hijos, es decir, una madre que se sacrifica de manera abnegada por el bienestar de sus hijos. Pero el apóstol Pablo va a tomar otro símil más adelante. Le voy a leer el versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga,
como trabajando, lo que le había explicado hace ratos, de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y reprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, aquí está el otro símil, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vea el símil, los símiles que el apóstol Pablo utiliza. Por un lado, el apóstol Pablo utiliza el símil de una madre que de manera abnegada atiende a sus hijos. Pero vemos nosotros, por otro lado, que el apóstol Pablo era firme y se comportaba firme cuando tenía que ser firme como el padre. Se ha dicho que una madre es más tierna, que una madre guía más con amor, que la madre opaca el amor del padre, porque no significa que el padre no ama a sus hijos, pero sí se ha dicho, es claro, es evidente en nuestra naturaleza que el padre es un poco más firme, el padre disciplina un poco más fuerte. Probablemente quien está disciplinando más constantemente a los hijos sea la madre, pero cuando papá disciplina a sus hijos, sienten el fin de sus vidas porque es más firme, es más enérgico. Entonces la figura paterna es más, en el hogar es más enérgica. Así de que el apóstol Pablo utiliza ese otro símil y cuando tenía que ser firme y hablar con firmeza, el apóstol Pablo era firme. Entonces, cuando el apóstol Pablo utiliza el símil de una madre, no significa que todo el tiempo Pablo iba a ser también permisivo. No estoy acusando de eso a las madres, pero nosotros podemos malinterpretar eso. Podemos malinterpretar eso. Una madre, y el énfasis del apóstol Pablo es de la entrega y el cuidado abnegado que él había tenido para los hermanos de Tesalónica. Pero cuando utiliza la figura del padre, el apóstol Pablo hace resaltar la firmeza, la disciplina que debe de haber. No cabe duda, el apóstol Pablo, aquí en Primera Tesalonicenses capítulo 2, vemos la pasión de un apóstol, la entrega de un profeta, pero vemos el corazón de un pastor, el corazón de un pastor, que de manera abnegada se entrega a aquellos, no solamente el evangelio, sino su propia vida, se entrega a aquellos a quienes el Señor les dio, sean 2 o 3, sean 200 o 300, sean 2000 o 3000, aquellos a quienes el Señor les entregó para que cuiden y para que lleven a una experiencia extraordinaria con Dios. Pero esto tienen que hacerlo con amor y también con firmeza, con disciplina. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Le repito, cuando utiliza el símil de la madre con sus hijos, el apóstol Pablo quiere enfatizar ese trabajo, esa entrega abnegada del apóstol Pablo, es decir, sin recibir nada a cambio, sin recibir nada a cambio, sino tan solamente la única satisfacción de verlos firmes, de verlos que están bien,
de verlos que espiritualmente están creciendo. Esa es la única satisfacción, así como la madre recibe la única satisfacción, el saber que sus hijos están fuertes debido a la leche con la que ella los ha amamantado. Y cuando utiliza el símil de un padre, lo que nos quiere enfatizar es la firmeza, es el mandamiento que un padre dicta a sus hijos para que anden de una manera correcta. En el caso de los filipenses, era para exhortarles, para consolarles a cada uno de ellos y encargarles que ellos anduviesen como es digno de Dios, el que los llamó a su reino y a su gloria. Quedémonos acá, vamos a seguir meditando en cuanto al carácter del apóstol Pablo y la forma en que él se conducía en el ministerio. Pero eso va a ser en una próxima oportunidad cuando el Señor nos conceda volver a estar conectados y reunidos como en esta ocasión, a lo cual quedamos todos completamente invitados. Por el momento, que el Señor bendiga sus palabras. Amén.